El sol del norte de África arde implacablemente sobre un paisaje que parece extenderse hasta el infinito. La arena y el cielo se funden en un espejismo resplandeciente. El calor se eleva en ondas desde el suelo del desierto. En la cima de una duna, una figura solitaria escudriña el horizonte con binoculares. Erwin Rommel, el hombre que pronto será llamado el zorro del desierto, observa cómo sus fuerzas avanzan con una precisión casi quirúrgica. Los tanques revuelven la arena del desierto, la infantería avanza en columnas fluidas y la artillería bombardea posiciones justo fuera de la vista. Cada movimiento es solo una pieza de un diseño más grande que se va desplegando. El desierto era tanto su aliado como su adversario, un terreno vasto e implacable que magnificaba tanto el ingenio como el error. Los aliados hablaban de un comandante capaz de aparecer inesperadamente, atacar velozmente y desaparecer como un fantasma entre las dunas. Sus propios hombres lo veneraban y seguían donde él guiaba, inspirados por una presencia que era tan serena como autoritaria. Sin embargo, el desierto demandaba mucho. Las líneas de suministro estaban tensas, los hombres flaqueaban bajo el calor y cada victoria llevaba el peso de un costo inevitable. El genio de Rommel no solo residía en la maniobra y la velocidad, sino en la capacidad de leer el propio desierto, convertir las arenas cambiantes y los paisajes abiertos en instrumentos de guerra. Pero incluso cuando sus fuerzas avanzaban, había una sombra en el horizonte. Los informes de inteligencia susurraban desde El Cairo hasta Trípoli, y la presión implacable de los contraataques aliados insinuaba que la marea podría cambiar. La historia recordaría a Rommel por sus incursiones audaces y tácticas atrevidas. Sin embargo, este brillo coexistía con las semillas de la derrota final. Esta es la historia de Erwin Rommel, estratega alemán y comandante militar conocido como el Zorro del Desierto. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Nacido el 15 de noviembre de 1891 en la tranquila ciudad de Heidenheim, en el reino de Württemberg, Erwin Rommel no estaba, a primera vista, destinado a la grandeza militar. Hijo de un maestro, creció en un hogar de clase media que valoraba la disciplina y la educación más que la tradición militar. Sin embargo, desde joven, Rommel mostró una fascinación por la ingeniería, pasando horas diseñando modelos de aviones y construyendo planeadores. Esta pasión temprana moldearía no solo su carácter, sino también la forma analítica y casi mecánica en la que abordaba la guerra. En 1910, Rommel ingresó a la Escuela de Cadetes en Danzig, uniéndose al 124º Regimiento de Infantería del Ejército Imperial Alemán. Aunque no era un soldado nato en el sentido tradicional prusiano, destacaba en el pensamiento táctico y la resistencia física. Sus instructores reconocieron rápidamente su potencial. Según el mariscal de campo, La vida y muerte de Erwin Rommel, escrito por Daniel Allen Butler en 2015 y científico. Cito: Rommel no simplemente seguía órdenes, las analizaba, las mejoraba y luego las ejecutaba con precisión. Fin de la cita. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Rommel fue destinado al frente occidental. Pronto demostró talento para la maniobra agresiva y la improvisación en el caos de la guerra moderna, pero fue en el frente montañoso de Italia donde su reputación realmente comenzó a tomar forma. Asignado al Elite Alpenkorps, Rommel luchó en algunas de las condiciones más duras de la guerra. Durante los combates en los Alpes Julianos, él lideró asaltos de pequeñas unidades a través de un terreno que muchos consideraban intransitable, favoreciendo la sorpresa y la velocidad sobre la fuerza bruta. En la batalla de Caporetto en 1917, Rommel lideró un asalto audaz contra posiciones italianas atrincheradas, capturando a cientos de prisioneros y avanzando mucho más allá de sus objetivos originales. En sus memorias de 1937 ataques de infantería, recordó, cito: «Atacamos al principio, la luz deslizándose entre la niebla. El enemigo no sabía dónde apareceríamos. Para cuando se dieron cuenta, ya estábamos detrás de sus líneas». Fin de la cita. Las acciones de Rommel le valdrían la Pour le Mérite,
la más alta distinción militar de Alemania en ese momento, y consolidaron su estatus como una estrella en ascenso dentro del ejército alemán. El estilo de liderazgo de Rommel durante este periodo se definió por su valentía personal. A menudo se le encontraba en el frente, liderando a sus hombres desde la punta de lanza. El historiador Daniel Alan Butler observó que, cito, la mayor arma de Rommel no era su fusil ni su ametralladora, sino su capacidad para inspirar confianza a través del ejemplo. Fin de la cita. Este enfoque directo y práctico seguiría siendo una característica distintiva de su estilo de mando a lo largo de su carrera. Después de que terminó la guerra, Rommel permaneció en la Reichswehr, el ejército alemán drásticamente reducido bajo el Tratado de Versalles. Mientras muchos oficiales se sentían frustrados por las restricciones, Rommel lo vio como una oportunidad para perfeccionar su pensamiento táctico. Sirvió en funciones de entrenamiento e instrucción, desarrollando una reputación como un planificador meticuloso y un maestro talentoso. Fue durante este tiempo que comenzó a escribir Ataques de Infantería, un estudio táctico basado en sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. El libro más tarde se convertiría en lectura obligatoria en las escuelas de oficiales alemanas, y notablemente también fue estudiado por comandantes aliados por sus ideas sobre la guerra móvil. Para la década de 1930, Rommel había ascendido constantemente en las filas, aunque seguía estando fuera del núcleo de oficiales aristocráticos prusianos que dominaban los altos mandos del ejército. Era, en muchos sentidos, un forastero, pragmático, analítico y profundamente dedicado a sus tropas. Su reputación como soldado de campo, más que como operador político, lo distinguía de los demás y preparó el terreno para la leyenda que crecería en los desiertos del norte de África. A fines de los años 30, Erwin Rommel inició una nueva etapa en su carrera. Alemania se estaba rearmando a un ritmo impresionante, y la reputación de Rommel como un táctico talentoso ya había llamado la atención del régimen. En 1939 fue nombrado comandante del batallón de escolta del Führer, el batallón de guardaespaldas personal de Adolf Hitler, lo que lo puso en contacto directo con el propio líder nazi. Este puesto, inusual para un soldado de primera línea como Rommel, lo colocó cerca del corazón político del Tercer Reich y aseguró que destacara cuando se asignaron nuevos mandos. La relación de Rommel con Hitler era pragmática, más que ideológica. Nunca se unió al partido nazi, y aunque admiraba las ambiciones militares de Hitler, en general era indiferente o incluso escéptico respecto a las doctrinas raciales del régimen. El historiador David Fraser señala en Cruz de Caballero una vida del mariscal de campo Erwin Rommel, que Rommel admiraba la energía de Hitler y su impulso por restaurar el poder militar de Alemania, pero también que él era ante todo un soldado y no un fanático político. Fin de la cita. Aunque en privado estaba al tanto de la brutalidad del régimen, expresó incomodidad con el antisemitismo nazi y finalmente mantuvo su enfoque firmemente en asuntos militares, evitando involucrarse abiertamente en la política. En febrero de 1940, Hitler recompensó la lealtad y energía de Rommel, nombrándolo comandante de la 7ª División Panzer, un ascenso notable, considerando su falta de experiencia con unidades blindadas. La división aún se estaba formando, lo que permitió a Rommel moldear su estructura y espíritu. La invasión de Francia en mayo de 1940 le dio la oportunidad perfecta para demostrarse a sí mismo a gran escala. En cuestión de semanas, su división se ganó el apodo de División Fantasma, avanzando tan rápido que incluso el cuartel general alemán tenía dificultades para seguirle el paso. Durante el cruce del Mosa en Dinant, Rommel lideró desde el frente, supervisando personalmente las operaciones de construcción de puentes mientras estaba bajo fuego. Su disposición a exponerse al peligro se convirtió en una característica definitoria de su estilo de mando. En el libro Ataques de Infantería, él escribió, cito, «El arte de la guerra es moverse más rápido de lo que tu oponente puede comprender y atacar antes de que pueda adaptarse». Fin de la cita. Esta filosofía ahora se ponía en práctica en tiempo real. Mientras su división evitaba los puntos fuertes,
desorientaba al enemigo y avanzaba profundamente en territorio francés. El ritmo implacable de la 7ª División Panzer sorprendió tanto al enemigo como a los propios superiores de Rommel. Un oficial francés recordó más tarde, cito, «Parecía como si los tanques alemanes estuvieran en todas partes al mismo tiempo. Eran como sombras». Fin de la cita. El historiador Desmond Young observó en Rommel, el zorro del desierto, que el cuartel general alemán a menudo se enteraba de las victorias de Rommel solo después de que ocurrieran, ya que él ya estaba avanzando hacia su próximo objetivo. Su combinación de velocidad, sorpresa y liderazgo personal lo distinguía del resto de sus muchos contemporáneos más cautelosos. Sin embargo, su éxito tuvo un costo. Algunos dentro de la Wehrmacht criticaron su desprecio por las líneas de comunicación tradicionales y los riesgos que tomaba. De cualquier manera, los resultados eran innegables. Decenas de miles de prisioneros capturados, una gran extensión de territorio tomada y una reputación formidable establecida. Rommel fue ascendido a Generalleutnant y recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por sus logros en Francia. Hitler, quien valoraba a los comandantes que demostraban audacia e iniciativa, se convenció de que Rommel era el hombre adecuado para la siguiente misión crucial. A principios de 1941, Rommel recibió la orden de ir al norte de África para tomar el mando del recién formado Deutsches Afrikakorps y para apoyar a las fuerzas italianas del Regio Ejército contra los británicos. Fue un cambio dramático de los verdes campos de Francia a los implacables desiertos de Libia. Mientras Rommel se preparaba para partir hacia Trípoli, había comenzado a formar no solo un nuevo mando, sino una leyenda en crecimiento. En tan solo unos pocos meses, se había transformado de un oficial respetado a una de las figuras más comentadas en el ejército alemán. Sus acciones en el norte de África pronto lo convertirían en un nombre conocido en ambos bandos de la guerra. Pronto sería conocido como el zorro del desierto. Cuando Erwin Rommel llegó a Trípoli en febrero de 1941, estaba pisando un nuevo tipo de campo de batalla. La vasta extensión del desierto en el norte de África ofrecía oportunidades y peligros. Para Rommel, era el escenario perfecto para aplicar su estilo de guerra audaz y de movimientos rápidos. Para sus enemigos, pronto se volvería sinónimo de un adversario implacable, un comandante que parecía materializarse de la nada, atacar con fuerza y luego desaparecer igual de rápido. Rommel fue enviado a Libia para estabilizar las posiciones del eje, después de que las fuerzas italianas habían sido rechazadas por los británicos. Oficialmente, el Deutsches Afrikakorps tenía la intención de tomar una postura defensiva, pero a pocas semanas de su llegada, Rommel desafió esas órdenes. Al notar que los británicos estaban sobreextendidos, lanzó una contraofensiva sorpresa en marzo de 1941. Sus fuerzas avanzaron rápidamente por Cirenaica, flanqueando a las unidades británicas y tomando pueblos que se habían perdido meses antes. Su habilidad para explotar brechas, atacar rápidamente y ocultar sus intenciones se convirtió en la piedra angular de su estrategia en el desierto. Uno de sus movimientos más audaces ocurrió durante el sitio de Tobruk, cuando las fuerzas británicas y de la Commonwealth se retiraron a la ciudad portuaria. Rommel las rodeó en un esfuerzo por aplastar su control. En este centro de suministros vital, Tobruk era una fortaleza natural, fuertemente defendida, con un puerto de aguas profundas que permitía a los británicos mantenerlo abastecido. Pese a los constantes asaltos, en 1941, los defensores resistieron. Rommel se adaptó convirtiendo el asedio en una herramienta. Mientras las fuerzas aliadas estaban ocupadas defendiendo el puerto, él maniobraba en otros lugares, atacando las líneas de suministro y obligándolos a responder a su ritmo. Su enfoque de la guerra en el desierto era diferente al de la mayoría de los comandantes del eje. El historiador Ronald Lewin, en Rommel como comandante militar, señaló que Rommel, cito, luchaba con un sentido casi mecánico del movimiento, siempre pensando un paso adelante, convirtiendo los vastos espacios abiertos del desierto en un aliado. Fin de la cita. Dependía mucho de la velocidad y el engaño,
usando a menudo fintas para desestabilizar a las fuerzas aliadas. Los tanques alemanes atacaban en direcciones inesperadas, apoyados por artillería e infantería móviles. Su uso del reconocimiento le permitía explotar incluso las debilidades menores en las posiciones aliadas. Mientras tanto, la logística en el norte de África era increíblemente compleja. Los suministros para las fuerzas de Rommel tenían que cruzar el Mediterráneo, vulnerables a los ataques navales y aéreos británicos, y luego recorrer cientos de kilómetros de terreno hostil. Las escaseces de combustible eran constantes, pero Rommel aprendió a operar con recursos mínimos, llevando a sus unidades más lejos de lo que muchos creían posible. A menudo, los altos mandos alemanes lo acusaban de ser imprudente con los suministros, pero su audacia dio frutos, al menos en las primeras etapas. Más difícil que los recursos era la relación de Rommel con sus aliados del eje. Tenía poca paciencia para el enfoque cauteloso de las fuerzas italianas, y a menudo pasaba por alto la cadena de mando italiana por completo, dando órdenes directamente a sus tropas. Aún así, se ganó el respeto genuino de muchos soldados italianos que lo veían como un líder dispuesto a compartir las dificultades del frente. Entre sus propios hombres, Rommel era adorado. Era conocido por visitar personalmente las posiciones avanzadas, a menudo expuesto al fuego enemigo, ganándose la reputación de ser un comandante que lideraba desde el frente. Un veterano alemán recordó más tarde, cito, «Él siempre estaba ahí, polvoriento, tranquilo y completamente seguro de sí mismo. Lo seguías porque te hacía creer que podíamos lograr cualquier cosa». Fin de la cita. No solo el eje fue quien forjó la reputación de Rommel. Los medios aliados desempeñaron un papel sorprendentemente grande en la creación de la leyenda del zorro del desierto. Los corresponsales británicos de guerra lo llamaron así. Después de una serie de reveses tácticos en 1941 y 42, las incursiones audaces y los movimientos impredecibles de Rommel capturaron la imaginación del público. Fue retratado en los periódicos y transmisiones de radio como un oponente brillante, casi caballeresco, un hombre que luchaba con fuerza pero honorablemente. Esto cumplía un doble propósito. Esto explicaba los reveses de los aliados, mientras que al mismo tiempo elevaba la eventual victoria sobre él como un gran triunfo. Mientras tanto, la propaganda nazi también adoptó el mito, retratando a Rommel como la encarnación del genio militar alemán. Su imagen fue cuidadosamente gestionada y ampliamente difundida, convirtiéndolo en uno de los comandantes más reconocidos de la guerra. Sin embargo, la racha de éxitos de Rommel no estaba destinada a durar. La situación estratégica empezó a volverse en su contra a finales de 1942. La llegada de nuevas fuerzas aliadas mejoró la logística y la superioridad aérea, lo que poco a poco fue erosionando su capacidad para dictar el ritmo en el desierto. El punto de inflexión llegó en la segunda batalla de El Alamein, enfrentándose al general Bernardo Montgomery y a una fuerza aliada muy superior. Rommel fue obligado a ponerse a la defensiva. A pesar de su habilidad en acciones de retraso, el cuerpo africano estaba superado tanto en hombres como en material. El avance metódico de Montgomery neutralizó las maniobras características de Rommel, dejando poco espacio para su improvisación habitual. El historiador Niall Barr, en El péndulo de la guerra, las 3 batallas de El Alamein, en 2005, observó: «El genio de Rommel no podía compensar el peso abrumador de los recursos aliados. Era un maestro táctico, pero El Alamein fue una guerra de estrategas y él carecía de los medios para ganarla». Fin de la cita. En noviembre de 1942, Rommel comenzó una retirada combativa hacia el oeste, marcando el principio del fin de las ambiciones del eje en el norte de África. El impulso que alguna vez llevó al Deutsches Afrikakorps a través del desierto y ahora se había invertido, mientras las fuerzas británicas bajo el mando de Bernardo Montgomery avanzaban, con superioridad numérica, cobertura aérea y fortaleza logística. A finales de 1942, Rommel se vio obligado a realizar una retirada, combatiendo hacia el oeste a través de Libia. Los suministros estaban disminuyendo,
El apoyo aéreo del eje estaba fallando, y la aura cuidadosamente mantenida del zorro del desierto comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la realidad estratégica. Rommel siempre había sobresalido en la guerra de maniobras, usando la velocidad y el engaño para desequilibrar a sus oponentes. Pero contra los abrumadores recursos de los aliados, se enfrentó a un tipo de lucha diferente, una definida por el desgaste y la retirada. En sus propias palabras, Rommel reflexionó sobre las dificultades de una inversión de este tipo. Cita: "Cuando uno debe ceder terreno constantemente, la tensión sobre los hombres y el material es enorme. La iniciativa pasa al enemigo, y con ella, la capacidad de dictar el curso de los acontecimientos". Fin de la cita. La derrota en El Alamein no fue simplemente una pérdida en el campo de batalla. Representó el cambio de rumbo en el norte de África. Mientras los aliados lanzaban la Operación Antorcha en noviembre de 1942, abrían un segundo frente en el teatro de operaciones. Rommel y sus fuerzas exhaustas quedaron atrapados en una pinza entre el avance del octavo ejército británico por el este y las fuerzas angloamericanas recién desembarcadas en el oeste. El ejército germano-italiano, extendido, debilitado y crónicamente mal abastecido, solo pudo retrasar lo inevitable. A principios de 1943, la salud de Rommel estaba deteriorándose. Años de campañas implacables en condiciones duras habían cobrado factura. Comenzó a sufrir de graves problemas estomacales y hepáticos, lo que lo obligó a pasar cada vez más tiempo lejos del frente. Según el historiador David Irving, en El rastro del zorro, Rommel le confesó a su esposa, Lucy, que se sentía completamente agotado y dudaba que la guerra en el desierto pudiera sostenerse. En marzo de 1943, se le concedió permiso para regresar a Alemania para recibir tratamiento, y así el mando del cuerpo africano pasó a Hans-Jürgen von Arnim. En menos de 2 meses, las fuerzas del eje en el norte de África se verían obligadas a rendirse. Sin embargo, la retirada de Rommel del teatro africano no marcó el final de su carrera. Reconocido por Adolf Hitler por su habilidad y fama, fue reasignado a Europa a finales de 1943. La tarea que tenía ante sí era muy diferente del desierto abierto. Debía supervisar la fortificación de la costa francesa ante una anticipada invasión aliada. La muralla atlántica, como llegó a conocerse, estaba destinada a ser una línea defensiva casi impenetrable, que se extendía desde Noruega hasta el Golfo de Vizcaya. Rommel recorrió la costa de arriba a abajo, ordenando obsesivamente el refuerzo de obstáculos en la playa, campos de minas y emplazamientos de cañones. Sin embargo, para su frustración, se topó con capas de burocracia y suposiciones estratégicas poco realistas. Donde él veía la necesidad de una defensa costera agresiva, el alto mando alemán se aferraba a doctrinas rígidas que ignoraban la movilidad del poder aéreo aliado. Detrás de su dedicación profesional, las dudas privadas de Rommel se profundizaban. Durante mucho tiempo, él había mantenido la lealtad de un soldado a Alemania, más que al partido nazi en sí. Y, a diferencia de muchos oficiales superiores, él nunca se había unido al partido político. A medida que la marea de la guerra cambió decisivamente en contra del Reich, Rommel comenzó a cuestionar no solo la competencia estratégica de Hitler, sino también la moralidad de la propia guerra. En conversaciones con otros oficiales, que más tarde fueron documentadas por Antonio Puente en El margen estrecho, la batalla de Bretaña y el ascenso del zorro del desierto, él criticó abiertamente la negativa de Hitler a permitir flexibilidad táctica. Cita: "El Führer ya no escucha la razón. Da órdenes como si el mundo se doblegara a su voluntad". Fin de la cita. Además, los informes sobre atrocidades cometidas en el Frente Oriental y la persecución de judíos y otras minorías le preocupaban. Aunque no hay pruebas de que Rommel se opusiera directamente a estas políticas al principio de la guerra, sus comentarios posteriores sugieren una creciente desilusión. En los testimonios de varios oficiales cercanos a él después de la guerra, Rommel fue descrito como cada vez más incómodo con el fanatismo y la brutalidad del régimen. Este conflicto interno corría en paralelo a las presiones externas,
ya que los bombardeos aliados sobre Alemania se intensificaban y el frente occidental se acercaba cada vez más. Rommel se encontró en el centro de dos fuerzas opuestas. Su deber como soldado de defender a su país y su convicción personal de que Hitler lo estaba llevando a la ruina. A principios de 1944, cuando la invasión se volvió inminente, Rommel ya no era el comandante audaz que corría por las arenas de Libia. Ahora era un mariscal de campo cansado, enfrentando no solo la realidad militar de una derrota inminente, sino también el peso moral de servir a un régimen que ya no podía apoyar completamente. Para 1944, la reputación de Erwin Rommel como un comandante brillante estaba siendo opacada por la tormenta que se avecinaba en Europa occidental. Encargado de supervisar la fortificación de la costa francesa ante una invasión aliada anticipada, era plenamente consciente de que el día D era inevitable. La llamada muralla atlántica, que él había ayudado a construir, estaba incompleta y mal abastecida, y frecuentemente tenía enfrentamientos con Hitler. Sobre la estrategia defensiva, Rommel argumentaba a favor de reservas móviles y respuestas flexibles a los desembarcos, advirtiendo que las defensas rígidas y estáticas serían fácilmente superadas. El historiador Mauricio Felipe Remy, en El mito de Rommel, observa, cito, «La visión estratégica de Rommel fue ignorada en favor de la ideología y la obsesión por las fortificaciones fijas». Fin de la cita, dejando la posición alemana en Normandía en una situación precaria. La invasión del día D, el 6 de junio de 1944, demostró la exactitud de sus preocupaciones. Las unidades de Rommel intentaron rechazar a los aliados con todos los recursos disponibles, pero los retrasos en los refuerzos y las restricciones impuestas por Hitler obstaculizaron su efectividad. Él inspeccionó personalmente las posiciones en la línea del frente y animó a sus hombres. Sin embargo, la abrumadora superioridad aérea y capacidad logística de los aliados hizo que los contraataques alemanes fueran en gran medida ineficaces. Los relatos de primera mano de los soldados bajo su mando mencionan repetidamente su presencia en las líneas del frente, mostrándose calmado y resuelto en medio del caos, ofreciendo ánimo. Incluso cuando la derrota se volvió cada vez más probable, las experiencias de Rommel durante este periodo profundizaron su desilusión con el liderazgo de Hitler. Durante mucho tiempo, él fue leal a Alemania, no al partido nazi. Pero al presenciar el desprecio por los consejos militares sensatos, la interferencia de los funcionarios del partido y la rigidez ideológica del alto mando, su escepticismo se intensificó. Liddell Hart, en Los papeles de Rommel, 1953, señala que Rommel estaba, cito, cada vez más dividido entre el deber hacia sus hombres y la obediencia a un líder cuyas decisiones ya no se basaban en la lógica militar. Fin de la cita. Esta tensión lo llevaría, ya sea directa o indirectamente, a la órbita de los conspiradores que buscaban quitar a Hitler del poder. El 20 de julio de 1944 se llevó a cabo un intento de asesinato conocido como la Operación Valkyria. Un grupo de oficiales alemanes liderados por el coronel Klaus von Stauffenberg intentó matar a Hitler usando una bomba colocada en su cuartel general del Frente Oriental, en la guarida del Lobo. El complot tenía como objetivo derrocar al régimen nazi y negociar una rendición con los aliados, pero fracasó cuando Hitler sobrevivió con heridas relativamente menores. En el periodo inmediato posterior, la Gestapo llevó a cabo una investigación implacable, arrestando y ejecutando a decenas de conspiradores. El nombre de Rommel apareció en algunos informes como posible simpatizante, o al menos como un partidario tácito de los conspiradores, aunque algunos historiadores siguen debatiendo si participó activamente en el complot. Lo que sí está claro, sin embargo, es que Hitler veía a Rommel como una amenaza potencial. Era un mariscal de campo respetado cuya popularidad y opiniones disidentes lo hacían políticamente peligroso. En octubre de 1944 fue convocado y se le dio un ultimátum:
enfrentar un juicio público y una ejecución casi segura, o quitarse la vida él mismo. A cambio de un funeral de estado y protección para su familia, Rommel eligió preservar su honor y proteger a sus seres queridos. El 14 de octubre de 1944 se quitó la vida, según se informa, consumiendo una cápsula de cianuro. El anuncio oficial presentó su muerte como resultado de las heridas sufridas en un ataque aéreo anterior, permitiendo al régimen explotar su imagen como un soldado leal. Se le concedió un funeral de Estado, al que asistieron altos mandos militares, y la narrativa propagandística de Rommel como un buen alemán se mantuvo cuidadosamente. Este mito, que lo retrata como un soldado profesional atrapado entre el deber y la conciencia, perduró mucho después de la guerra y contribuyó a su reputación póstuma tanto en Alemania como en Occidente. La muerte de Rommel marcó el final de una carrera definida por su brillantez táctica y audacia, pero también por los dilemas morales y estratégicos que enfrentaron los oficiales alemanes bajo el Tercer Reich. Su legado, tanto celebrado como mitificado, se convertiría en una lente a través de la cual las futuras generaciones examinarían la compleja interacción entre la habilidad militar, la integridad personal y las ineludibles consecuencias de servir a un régimen como el de Hitler. Como concluye Remy, cito: Rommel fue un soldado de talento extraordinario, pero su historia es inseparable de la política, la ideología y las circunstancias trágicas de su época. Fin de la cita. La muerte de Rommel en 1944 marcó el final de una carrera militar extraordinaria, pero fue solo el comienzo de la leyenda que perduraría mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en Alemania como en Occidente, Rommel fue recordado como el zorro del desierto, un comandante de tácticas audaces y valentía personal, cuyas hazañas en el norte de África habían capturado la imaginación tanto de soldados como de civiles por igual. Durante los años inmediatamente posteriores a la guerra, los relatos aliados enfatizaban su habilidad profesional y, lo que es más importante, su supuesta distancia de la ideología nazi, retratándolo como un soldado atrapado honorablemente en la maquinaria de un régimen brutal. El historiador Charles Messenger señala que, y cito, la reputación de Rommel fue cuidadosamente curada tanto por las narrativas aliadas como alemanas, creando una figura que encarnaba la caballerosidad, la competencia y el brillo táctico. Fin de la cita. Durante la Guerra Fría, la imagen de Rommel tuvo fines ideológicos más amplios. En Alemania Occidental, se convirtió en un símbolo del buen alemán, alguien cuya lealtad estaba con la nación y no con el partido, ayudando a rehabilitar la imagen del cuerpo de oficiales alemanes. En los países aliados, fue utilizado como un caso de estudio de genio militar, citado frecuentemente en academias militares por su capacidad de maniobra, su forma de hacer la guerra y su liderazgo bajo presión. Sin embargo, esta veneración no estuvo exenta de controversia. Historiadores y académicos han debatido si Rommel era realmente apolítico, si se oponía silenciosamente a Hitler, o si simplemente era un soldado pragmático cuyas dudas morales eran secundarias frente a su deber. Sönker Neitzel en Tapping Hitler's Generals destaca: esa cita de Rommel caminaba por una delgada línea entre la obediencia, la disidencia y la conciencia personal, reflejando las complejas realidades que enfrentaban los oficiales alemanes en un estado totalitario. Fin de la cita. Las reevaluaciones modernas han tratado de eliminar la mitología, reconociendo tanto su brillantez militar como las ambigüedades éticas de servir bajo Hitler. Las innovaciones tácticas de Rommel, sus operaciones audaces y su estilo de liderazgo siguen siendo ampliamente estudiados. Pero la investigación contemporánea enfatiza el contexto. Su fama no puede separarse del régimen al que sirvió. Aunque las arenas del desierto hace mucho se asentaron, el mito del zorro del desierto perdura. Una historia de audacia, habilidad y las tensiones morales inherentes a la guerra, que nos recuerda que las leyendas se forman tanto por la memoria y la interpretación
como por la acción misma.